paz a vosotros, hermanos y amigos. Estamos en una emisión más de la Tacita de Café. Café en mano. César Mauricio desde Argentina. El hermano Héctor Yáñez. Nos acompaña Rufín Alvarado. A ver, hermano Héctor Yáñez, hazte presente en la emisión. Rosa Carranza está viendo el video también. Estamos en el recorrido del libro de Romanos, capítulo 7, mis hermanos. A ver, hermano Héctor, vamos a hacerte la invitación. Héctor Yáñez quiere participar. Muy bien. Ya está aprobado mi hermano Héctor. Y con las palabras cabalísticas aparecerá nuestro hermano Héctor desde Memo Lake City. Memo Lake, Los Ángeles. Paz de Cristo, mi hermano, ¿cómo está? Amén, varón. ¿Me escucha? Gracias. Sí, le escucho bien. Muy bien. Bueno, pues es un gusto tenerlo aquí en la tacita de café. El pastor Osvaldo me dijo, no puedo estar el viernes, pero no interrumpan la tacita, ya que el hermano Héctor me va a suplir y va a hacer muy buenos comentarios. ¿Ya está listo para comentar las escrituras? Vamos a tratar, y si no podemos, lo tenemos usted como un relevo para eso. Muy bien, hermano Héctor. Entonces, el pastor Osvaldo y un servidor nos quedamos en el capítulo 7 de Romanos. Así es. Vamos a darle lectura y vamos a empezar con el comentario. Saludamos a Lázaro Yáñez, el pastor de allá de Torreón, Coahuila, Rosa Parra, mi cuñada, Eleazar Horta, Asael Flores, Rosa Carranza, César Mauricio, transmitiendo desde Argentina para la sala de sello. Muchas gracias por el apoyo técnico. Dice así la escritura: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro hombre. Mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. A ver, hermano Héctor, ayer el pastor Osvaldo y yo comentábamos que muchas veces se toman pasajes para fundamentar una doctrina equivocada. En este caso, no se está hablando del matrimonio en sí, sino se está usando la analogía de una mujer que se casa. Y por supuesto que el predicador moderno dice, los declaro marido y mujer, o esposo y esposa, hasta que la muerte los separe. Y Pablo está diciendo, bueno, así como el marido y la mujer se casan y ella está obligada a la ley, pero una vez que muere, es libre. Está usando la analogía para decirnos que nosotros estamos muertos a la ley. A ver, hermano, ¿cuál sería tu comentario de la analogía? Si es correcto fundamentar aquí doctrina para matrimonios, o Pablo está usando la figura. ¿Cómo ves tú el punto? Cambio. Paz de Cristo y el Señor les bendiga a toda la audiencia. Está usando solo la analogía, hermanos. Él está usando solo la analogía, aunque nosotros podemos tomar este texto para hablar del matrimonio, ¿verdad? Pero él, en el trayecto de los capítulos se trata, hermanos, el asunto del pecado, ¿verdad? Que nosotros nunca pudimos vencer el pecado, porque el único que lo podía vencer es nuestro Señor Jesucristo. Y está haciendo simplemente una analogía, ¿verdad? Del matrimonio. Los que conocen la ley de matrimonio, ¿verdad? Los cristianos, hermanos, no podemos violar esa ley.
¿verdad? Estamos sujetos a esa ley mientras estamos casados. No podemos casarnos con otra, ¿no? Con otra mujer o tener relaciones con otra mujer porque si no, que violaríamos la ley, o sea, del matrimonio. Y el apóstol está haciendo una analogía de eso, hermano, Claro. y el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos. O sea, nos habla a todos los creyentes, ¿no? Así también nosotros. Si es mi internet o el tuyo, pero Al mencionar el apóstol, al mencionar el apóstol, al mencionar el apóstol, hermano, que nosotros estamos muertos mediante el cuerpo de Cristo, se refiere que nosotros, al aceptar el sacrificio de Cristo, entonces morimos, hermano, morimos a la ley mosaica. Bueno, ya después, ¿verdad? Se viene tratando también el asunto de la ley en los anteriores capítulos que se ha venido tratando el asunto de la ley, hermanos, que nadie puede cumplir la ley. Ahora nosotros no tenemos nada que ver con la ley, porque hemos aceptado a Jesucristo, el sacrificio de Cristo, y ahora hemos sido salvos por gracia. O sea, ¿qué hizo Cristo? Nos sacó con su sacrificio de la maldición de la ley. Cambio. amén. Te voy a sugerir que apagues el sello, hermano, para que no le des tanta carga a tu sistema Wi-Fi. Yo apagué el mío, parece como que mejoró, que al cabo se está transmitiendo en la sala. El hermano César desde Argentina está triangulando la transmisión y cuando se trate de que ellos tomen parte, yo voy a encender. Tú mantén, por favor, el sello apagado, a ver si mejora la transferencia de datos. Sí, el verso 3 dice, viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Ajá. Para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Eh, hermano Héctor, antes nos había dicho, antes eras esclavo del pecado, servías al pecado, pero ahora eres libre y ahora sirves a Dios. Dice, humana cosa digo. Está como diciendo, este ejemplo te lo pongo y tú lo comprendes. Ahora es el segundo ejemplo, una casada que está sujeta a un hombre. Y el ejemplo del siervo que fue libre, ahora estamos hablando de la mujer que fue libre porque murió su marido. Entonces nosotros dice, nosotros hemos muerto, estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Decías tú por aceptar a Cristo, por supuesto. Y también se refiere a que eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro de su carne y de sus huesos. Y como Él murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Es lo que acaba de decir en el capítulo 6. Somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Entonces realmente morimos y resucitamos a una nueva vida. Y ahora ya no somos de la ley, sino ahora somos de Cristo, ¿no? Somos de otro marido. Qué raro se oye eso, Héctor. Pero está declarando, tenías un marido que era la ley. Ahora te casaste con otro. Cambio. Sí, morimos por el sacrificio de Cristo, pero resucitó un nuevo hombre. O sea, murió el viejo hombre, la ley ya no le puede hacer nada porque el viejo hombre está muerto en Cristo. O sea, pero por eso ahora somos, bueno, se nos llama la novia o la esposa del Cordero, ¿verdad? Ahora pertenecemos a otro marido. Ajá. Pero recordemos, hermanos, y no olvidemos porque ha sido
Ha habido varios comentarios tocante a los anteriores capítulos. Ah, acuérdense que nosotros estamos muertos, ¿verdad? El pecado no está muerto. El pecado ahí está. No, ah, el pecado no está muerto. o sea, nosotros morimos, ¿verdad? Y por eso, hermanos, la ley mosaica ya no tiene potestad sobre nosotros, pero acordémonos que mientras estamos en este cuerpo o en esta carne, el apóstol dijo que teníamos esta confianza. ¿Cuál es la confianza que ahora tenemos? Que ahora no reina el pecado en nuestra vida por el sacrificio de Cristo. No reina. Pero eso no quiere decir que se haya ido de nuestro cuerpo. El apóstol dijo, mientras estamos en este cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. O sea, ¿qué quiere decir que peregrinamos ausentes del Señor? Que la redención de nuestro cuerpo, de este cuerpo pecaminoso que se nos fue dado por nuestro padre Abraham, todavía no ha llegado. Ahora fructificamos, damos frutos por Dios porque hemos sido regenerados por la palabra de Dios. Por eso el apóstol en el verso 4 que usted leyó, hermano Gamaliel dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo fue que morimos por el sacrificio de Cristo, hermano? Eso no fue de nosotros. Toda la gloria es para el Señor. Dice, para que seáis de otro. Ahora somos de otro, pero acordémonos que todavía estamos en este cuerpo. Todavía no nos vamos con el Señor. Todavía estamos luchando y caminando y batallando, ¿verdad? El apóstol Pedro dijo, os ruego, amados hermanos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, tenemos una batalla. ¿Y cuál es la batalla, hermanos? Que nosotros queremos servir a Dios, ¿verdad? Pero siempre está ahí el enemigo tentándonos, ¿verdad? Pero nos medio, hermanos, de esa regeneración que hemos recibido por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vencemos y fructificamos. Nota, hermanos, no desechando que podemos errar, o sea, que podemos tener algún hierro en nuestra vida. Por eso ahora somos de otro, de aquel que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, ¿cuál es el objetivo del cristiano, hermanos? El que Cristo lo haya hecho libre, el que ahora pertenecemos a Cristo es fructificar para Dios. Cambio. Sí, ahí está el compromiso, nos lavó con sangre, nos compró, ahora somos de Él. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Aquí hay una controversia, hermano. Todos los que quieren volverse a las obras de la ley o los que quieren, o los grupos mesiánicos que siempre están diciendo que seguimos bajo la ley mosaica, fundamentan su argumento en estos textos, ¿no? Pero el verso 5 lo explica muy bien, hermano Héctor, te lo dice así, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, es decir, la Biblia habla de la ley del pecado y también habla de la ley de Moisés, pero no podemos disociar la ley del pecado de la ley de Moisés, porque es la ley de Moisés la que te obra la ley del pecado, porque te está acusando, no matarás, no robarás. Cuando tú robas, entonces el efecto pecaminoso viene sobre tu vida. Entonces, cuando decimos que ya no estamos bajo la ley, estamos diciendo ambas cosas. No estás bajo la ley mosaica ni bajo sus efectos, o sea, ni tampoco bajo el efecto de la ley mosaica que es el pecado. Ya no estás bajo pecado, ya no estás bajo condenación, quiere decir. Entonces, no podemos decir que no se refiere a la ley mosaica y que nada más se refiere a la ley del pecado, porque la ley mosaica es la que obra la ley del pecado, es lo que te está diciendo en el verso 4. Dice en el verso 5, perdón, mientras estábamos en la carne,
los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. No teníamos a Cristo, pues vivíamos una vida pecaminosa, ¿no? Mas ahora, libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Esta palabra letra, Héctor, es la que me llama la atención aquí, para que veamos que sí se refiere a la ley mosaica, porque letra La ley mosaica se está refiriendo, sí, no matarás, no robarás, lo que está escrito, ¿no? No se está refiriendo a una ley pecaminosa, sino a la vejez de la letra. Entonces, vamos a ver si lo puedes explicar mejor, hermano. Que la ley de Moisés ahí está, pero ya no obra en nosotros los efectos de muerte, porque ahora somos de Cristo. A ver tu comentario, cambio. Oh, el verso 6, hermano, dice, pero ahora estamos libres de la ley, o sea, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, sin conocer a Cristo, hermanos, nosotros éramos dominados por la ley. La gente que no conoce a Cristo está dominada por la ley del pecado. O sea, como tú explicaste, hermano, va junto a la ley mosaica, porque yo no conociera el pecado si la ley no me dijera no codiciarás, no matarás. ¿Cómo sabemos, hermano? Claro. ¿Cómo conocemos que es pecado? Porque la ley nos está diciendo. Pero, hermano, la gente vive, hermano, dominado por el pecado, dominado por la ley. Nosotros ya no, nosotros, dice, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué bajo el régimen nuevo del Espíritu? Porque ahora nuestra vida, hermanos, ha sido renovada por la palabra del Señor. Entonces, el régimen viejo de la ley, ¿qué traía la ley a nuestra vida? Lo único que traía a la vida de la gente era condenación. El rey la podía cumplir. Pero ¿qué sucedió? Y volvemos otra vez a redondear. Vino Cristo y ¿qué? Y cumplió. ¿Qué? La ley. La ley no le pudo hacer nada a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el texto, tal pontífice nos convenía limpio, santo, sin mancha, y hecho más sublime que los cielos y apartado de los pecadores. O sea, ¿por qué el régimen viejo de la ley no le pudo hacer nada a Cristo? Porque, hermano, en él no había pecado. Cambio. Amén, sí. Siempre se pone la obra de Moisés, que es muy buena. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fueron hechas. Y no se ponen como enemigos la ley y la gracia, Moisés y Cristo, se ponen como parte del mismo proceso, como un maestro que te lleva a otro maestro superior, como un esposo que se muere y ahora te casas con un esposo nuevo, como un sistema de letra donde no matarás, no robarás, y lo tenías que guardar, te gustara o no, con Espíritu Santo o no, y ahora no matas, no robas, pero no por la ley, sino por tus fuerzas, sino ya no mientes porque hay una obra de regeneración en ti. Ya no sirves en vejez de letras, sino ahora el Espíritu Santo vino a tu vida y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, es un sistema espiritual que te hace no solo servir a Cristo, sino hasta tu justicia, dijo el Señor, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis al reino de los cielos. Pero ¿quién te da ese poder para portarte bien? No la letra, no la prohibición, sino el Espíritu de Dios que mora en tu vida. Te voy a leer el siguiente verso,
hermano Héctor, para que hagas el comentario y luego abrimos el micrófono y saludamos a todos los que nos están oyendo. Verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Está hablando de la ley mosaica. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, dando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Sí, definitivamente te vuelvo a explicar qué es lo que hacía la ley. Tu comentario, sí, hermano. Hermano, hace una pregunta el apóstol. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. Y él mismo la contesta, ¿no? En ninguna manera. ¿Por qué la ley no es pecado? Porque la ley, hermano, la ley lo que hacía era refrenaba. Acordémonos, hermano, ¿por qué fue puesta la ley? Para refrenar, hermano, y detener el pecado, hermanos. O sea, lo único que hacía la ley era refrenarlo, hermano, no lo, digamos así, no lo exterminaba, no lo aniquilaba. Por eso dice San Pablo que la ley, o sea, entonces la ley es mala. No, en ninguna manera, la ley es buena. ¿Por qué? ¿Por qué están puestas las leyes, hermano? ¿Por qué? Para refrenar el pecado. Digamos un ejemplo, en donde hay pena de muerte, hermano. En los estados, acá hay algunos estados que hay pena de muerte. Uno de ellos es Texas, hermano. ¿Cómo le refrenan el pecado de homicidio, de asesinato? Implantan una ley que dice, si tú matas, te vamos a matar. Entonces, ¿qué hacía la ley? La ley es buena porque, refrenaba un poco el pecado hasta que viniera, Cristo, para cumplir la ley, hermano, y hacer libre, hermano, hacer libre a aquellos que estaban dominados por el pecado, aquellos, hermano, ¿cuántos asesinos el Señor no ha rescatado? San Pablo fue uno de ellos, que perseguía a la iglesia del Señor y que encerraba a los cristianos y los perseguía hasta matarlos. Entonces, servía la ley, hermano, porque refrenaba un poco el pecado. Y al venir Cristo, por eso dice San Pablo que la ley es buena, o no es buena la ley, hermano. Un semáforo, estoy poniendo ejemplos solamente, un semáforo, ¿para qué los ponen? Para que no haya choques, ¿verdad? Imagínese, y aún así, hermano, la gente viola ese mandamiento, y ¿qué sucede? Ahí va y se estampa contra otro carro. Cambio. Sí. Entonces, para efectos prácticos, nunca en la carta ha mencionado el apóstol que la ley mosaica está vigente, que la Torá, que las fiestas judías. No, el planteamiento es, estamos libres de la ley y de los efectos de la ley, que es la ley del pecado en nosotros. Ya no estamos casados con ese marido. No podemos estar casados con los dos, hermano Héctor. No puede ser siervo del pecado y siervo de Cristo. Tampoco puede estar casado con la ley mosaica y casado a la vez con Jesucristo. No puede ser hijo de la sierva y a la vez hijo de la libre. Estos hermanos que plantean una revoltura gracia-ley o Torah-gracia están rotundamente equivocados. Han hecho planteamientos que no existen en realidad. Son planteamientos muy modernos, ¿no? Porque lo que se peleaba allá en el Nuevo Testamento no era esta revoltura que nos presentan estos grupos pseudomesiánicos, sino un volver a las obras de la ley para salvación. Ahora estos dicen, volvemos a la Torá, guardamos Shabbat, guardamos fiestas, pero no para salvación. Pero eso no está planteado ni siquiera en la Biblia como una doctrina errada, sino es un invento moderno. Vamos a abrir el micrófono, hermano César, si estás ahí coordinando, cuando escuches este parte mía, córtale por favor, hermano, desde Argentina, y vamos a ver si los hermanos en la sala quieren
opinar. Entre tanto, te leo quién nos está acompañando, hermano Héctor. Tenemos a María del Carmen, Abner López desde Panamá. Dios te bendiga, hermano. Abner. Tenemos también aquí a Noemí Andrade, Carmen Cotrina García desde España, el pastor Lemuel Acosta, Rosa Nava, Rogelio Martínez, Mercedes Moreno, Jorge Olea, José Rojas Mora, Shofra Macón, Pablo Alarcón, María Torres, la esposa del pastor. Un saludo para el pastor Torres de Sacramento, ya tengo ganas de verlo. Guillermo Martín, José Samarripa, Maribel Cervantes, mi cuñada, el copastor aquí de la iglesia local René García, Jesús Torres Ramos, Irma Soto, Lázaro Yáñez, Rosa Parra. Oh, pastor, aquí tenemos mucha gente. En cuanto corten aquí en sala, sí. Acuérdate que la transmisión va un poquito desfasada, y en cuanto César escuche que corté, él va a interrumpir y luego vamos a darle su oportunidad. Entre tanto, hermano, te leo el siguiente verso, el verso 9. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, se sintió culpable cuando le dijeron no matarás. Y entonces se siente culpable, ¿no? Porque antes sin la ley había dicho que el pecado estaba muerto. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Se sintió culpable. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Bueno, ahorita voy a escuchar tu comentario, Héctor. A ver, hermanos de la sala, si alguno quiere comentar, preguntar, saludar, abrimos el micrófono para que los hermanos de Facebook escuchen su comentario, su saludo. Adelante, hermanos de Radio Integral. Cambio. Vamos a ver si se animan, hermano. Sí, a ver si se animan. A ver, una oportunidad más. ¿Quién en la sala comenta? ¿Quién en la sala saluda o pregunta? Diga su nombre y de dónde nos saluda. Si no quiere preguntar o comentar sobre el tema, entonces solamente reporte sintonía. Adelante, hermanos de Radio Integral. ¿Quién se anima? Cambio. Bueno, no tuvimos suerte, hermano. Los hermanos están muy atentos al mensaje. A ver, hermano César, retoma la transmisión desde Buenos Aires, por favor. Micrófono para ti, hermano César. Gracias. Hermano Héctor, Pablo está diciendo, yo vivía sin ley, pero llegó el mandamiento y me acusó y me mató. A ver, haz un comentario. Cambio. El verso 9, hermano, el primer renglón, donde está el punto y coma. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y es importante, hermano, aclarar, desde aquí, desde el verso 9, está hablando San Pablo, pienso que está hablando de su infancia, de la infancia, cuando el ser humano en su niñez es un inocente, o sea, que no tiene conciencia del pecado. Tiene conciencia de las cosas solamente buenas, pero no de las malas. Pero yo no sé a qué edad, hermano, a qué edad usted empezó a sentir que lo que hacía era malo. Pero cuando viene la transición de la niñez a la adolescencia, creo que ahí empieza uno a darse cuenta y acusarlo por la conciencia. Cuando hay ese cambio, por eso dice un tiempo, cuando en la niñez, cuando
en la niñez, para todos nosotros todo era hermoso, todo era bonito, pero después dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cuándo revivió el pecado? Cuando la conciencia nos empezó a acusar, hermanos. Y está hablando del hombre que no tiene a Cristo. Desde el verso 9, casi al final de los versículos, hermano, no está hablando del cristiano, San Pablo está mencionando, hermano, lo que él vivió y lo que todos los seres humanos vivimos. Hermano, aunque nosotros le digamos a la gente aquello que estamos no haciendo malo, hay una conciencia que nos está acusando y nos está diciendo, estás perdido, estás errando, estás ofendiendo a Dios. Por eso dice el apóstol a Pablo, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué sucede? Se sentía mal cuando, hermanos, el pecado revivía en su vida. Aquel pecado que practicaba lo acusaba. ¿Y qué causa el pecado, hermano? Causa la muerte espiritual. Por eso decía, yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, sí era para vida el mandamiento, pero como el pecado domina al ser humano, no puede vencerlo. A mí me resultó para muerte. O sea, el practicar el pecado, hermano, la continuidad, hermano, estar haciendo lo malo. O sea, la muerte espiritual. Viene la tristeza. Mucha gente se suicida, hermano, por los pecados que comete. A mucha gente el diablo lo engaña y lo lleva a la condenación eterna. El verso y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, lo que estamos diciendo, porque el pecado, o sea, ¿qué hace el pecado, hermano? Cuando la persona no ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios. Tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, como engañó Satanás a Eva, hermano. ¿Qué le dijo? No te va a pasar nada. Pero aquí está explicando, hermanos, que cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? El pecado nos engaña. Es lo que está diciendo San Pablo. Me engañó y me mató. O sea, la muerte espiritual. ¿Qué trae la muerte espiritual, hermano? Trae tristeza, trae desesperación, trae desesperanza, cambio. Sí, la ley era para vida, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, pero en el momento en que fallamos, el mandamiento se nos vuelve para muerte por la debilidad de la carne, ¿no? El verso 13, luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte, dice no, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. ¿Qué expresión, no? Haciéndose pecado sobremanera pecante, es como que se exacerba, como que se acentúa por la acusación de la ley, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema en sí? ¿Que la ley sea mala? No. El verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Esta palabra vendido es lo que comentábamos en una tacita anterior. Tenemos una ley, hermano, en los huesos, mala. Adán nos vendió, pues entró la muerte por un hombre, ¿no? Y ahí está. Entonces la ley, aunque es buena, pero por mi debilidad, me obra la muerte. Verso 15, parece algo muy, muy feo, hermano Héctor, que lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. A ver, haznos un comentario de esto, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago.
antes lo que aborrezco, aquello hago. A ver, Un hermano, ¿a qué se refiere el apóstol aquí? Cambio. hermano, un trabalenguas. Un trabalenguas, bueno, podemos explicar esto de esta manera, hermanos. Todos tuvimos experiencias cuando... ¿Qué hace el pecado, hermano? El pecado cansa. ¿Qué está diciendo el verso 13 que tú leíste anteriormente? O sea, el pecado carga. Entre más se practica el pecado, más se siente oprimida la persona. Se hizo sobremanera pecante, dice la Biblia. Sobremanera pecante, o sea que lo carga hasta que, como mencioné anteriormente, hermano, el diablo los lleva al suicidio, a aventarse por un puente, pero le tenemos noticias a aquel que esté pasando por eso. Cristo vino a pagar el precio del pecado por usted y por mí, ¿verdad? Para que usted sea libre del peso del pecado. O sea, sobremanera pecante. O sea, ¿qué sucedía con nosotros, hermano? ¿Qué hace el pecado? Carga y entra una desesperación, y nosotros teníamos lucideces, yo creo que eran de parte de Dios, en dejar aquel vicio. Y yo me acuerdo, hermanos, que a mí me gustaba mucho fumar, pero llegaba un momento que decía, no quiero hacerlo porque sé que esto me trae agobio a mi vida, me trae tristeza, y en mi interior decía, esto yo sé que ofende a Dios. ¿Y sabe qué hacía, hermano? De haber fumado un cigarro de una cajetilla, y de esa desesperación de no quererlo hacer más, agarraba la cajetilla de cigarros y los botaba, porque no quería hacer aquello. Pero, y decía, yo sé que es malo, ¿por qué lo hago? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Es lo que está diciendo Luis, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Y cuando dice no lo entiendo, ¿por qué no puedo ser libre de esto? Si sé que es malo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el ser humano? Ser libre, hermanos, del pecado. Vamos al Señor, dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Y volvíamos a caer porque no éramos libres del pecado, hermano. No había llegado Cristo a nuestro corazón todavía. Cambio. Sí, está hablando de la condición humana. Está hablando de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, me está prohibiendo, la ley está ahí porque sabe que yo voy a fallar. Es buena, es efectiva, ¿no? Me está acusando. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice el verso 18, y yo sé que en mí, y luego hace la diferencia, ¿no? Entre paréntesis, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Está tremendo esto, hermano. Fíjate que una vez un hermano me dijo, pastor, le voy a comprar un carro, dijo. Yo tengo el deseo, y créame, siento de parte de, tenía negocio él, ¿no? Dice, no, va a ver, deje, yo le voy a comprar un carro. Y yo me sonreí y le dije, te creo, hermano, te creo tu sentir, te creo el deseo, le dije, que tienes, pero sé que no me lo vas a comprar, le dije. Porque yo sentía que no me lo iba a comprar, pero sentía que su deseo era verdadero, pero no lo iba a alcanzar. No lo alcanzó a concretar. Pero le agradecí el buen sentir. También a veces nosotros queremos orar, queremos hacer el bien, pero la carne nos embaraza, ¿no? La carne te estorba. Tengo el sentir, pero no lo alcanzo. Entonces está hablando de la condición de nosotros, de la condición del ser humano, que hay una ley en sus miembros que está batallando, ¿no?
Ahora en Cristo sí tenemos victoria cada vez más, vamos de fe en fe y de gloria en gloria, pero de todos modos no deja de haber esa lucha entre el sentir, el querer, pero también la mente te estorba, la carne te estorba. Por eso bien decías hace rato que el pecado sigue ahí, aunque ya no reina, pero hay una batalla, ¿no? Tu comentario, hermano, cambio. Sí, así es, hermano. No olvidemos que San Pablo está, hermanos, exponiendo al ser humano sin Cristo en este capítulo. O sea, y nosotros los cristianos entendemos, hermano, o sea, el descontrol que hay en aquel que no ha sido libre. O sea, en aquel que todavía no ha llegado a su corazón a la libertad de Cristo. Hermano, lo está describiendo aquí. Y nosotros que ya conocemos a Cristo, cuánta desesperación teníamos, o sea, porque queríamos hacer lo bueno, pero otra vez el pecado venía y nos aprisionaba, hermano, nos hacía hacer lo que no queríamos hacer, lo que aborrecíamos, o sea, el ser humano sin Cristo aún aborrece el pecado, pero como no es libre, no puede hacer nada, hermano. Fácilmente cae en el error, fácilmente cae en la tentación que el enemigo le ofrece. Hermano, ¿cuántas tentaciones? ¿Por qué la gente nos dice, ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué tú no haces aquello? ¿Por qué tú no vas a las cantinas? ¿Por qué tú no vas a los bailes? ¿Por qué? Porque ahora el pecado ya no reina en mi vida, ahora reina Cristo. Cristo me ayuda a rechazar, ¿verdad? Y a fructificar los frutos que Dios quiere que dé. Cambio. Sí, amén, es lo que dice hasta el verso 25. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Doy gracias al Señor Jesucristo que me ha librado, ¿no? Para continuar aquí con el verso 18, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer más el efectuar no lo alcanzo. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 2, ahora esto sí se aplica al cristiano, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él se está denunciando. El apóstol Pablo no quiere decir que está derrotado o que se fue a pecar. Está denunciando la batalla que hay en el corazón, porque al final dice, miserable hombre de mí, y esto está entre signos de exclamación, miserable, así, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y la respuesta está, hermano, en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es como diciendo, el que te libra es Cristo, ¿no? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí el apóstol está denunciando la condición, la batalla, dice que la carne codicia contra el espíritu contra la carne, y estas dos cosas se oponen para que no hagáis lo que queréis. Pero, hermano Héctor, de aquí se han agarrado doctrinas. ¿Tú te acuerdas de aquella doctrina que parece que ya murió? Este hombre de Creciendo en Gracia es lo que enseñaba. Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que puedo ir a adulterar, puedo ir a tomar, y así los adoctrinó. La gente andaba en las pachangas ahí, basándose en este texto, en el verso 25, sin entender que Pablo, sin ser un hipócrita, Pablo está diciendo, hay una guerra en nosotros y tenemos victoria en Cristo Jesús.
Tú decías algo, hermano, hasta el día de la resurrección, este cuerpo va a ser redimido, así lo dice en el capítulo 8 de esta misma carta, cuando sea sorbida la muerte de nuestro sistema. Es necesario enfrentar la realidad que tenemos una guerra, ¿no? Pero también hay que decirlo, tenemos victoria en Cristo, hermano Héctor. Cambio. Amén. Amén, hermano. La victoria el Señor nos la ha dado a aquellos que no reina el pecado ahora en nosotros. O sea, el apóstol dice, miserable de mí, porque, hermano, recordemos la experiencia que él tuvo ya de creyente, ya de cristiano, ya de apóstol de Cristo. Dice que se le fue enviado a su cuerpo un aguijón. Y la razón era, hermanos, porque quería o había surgido ese pecado que está en los miembros, del cual él está hablando, hermanos, en los versículos que tú leíste, hermano Gamaliel. O sea, por eso él expresa, miserable de mí. ¿Por qué? Porque, hermano, vino a su vida, hermano, el querer exaltarse por las revelaciones que él había tenido. Entonces, como Dios sabe cómo controlar nuestra carne, hermano, ¿qué hizo el Señor? Le mandó un aguijón a su carne. ¿Para qué? Para que él buscara a Dios y le dijera, Dios, ¿por qué le estaba mandando ese aguijón de la carne? ¿Y por qué? Porque el apóstol se estaba, ¿qué? Queriendo, hermanos, exaltar o creer, hermano, que era mejor que los demás por las revelaciones que él había tenido. Entonces le dijo que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Por eso él decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y él dijo, mas doy gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Cambio. Sí, se está refiriendo aquí a la batalla, de este cuerpo de pecado, hermano. Nosotros, dice la Biblia, dice la Escritura, bienaventurado el varón que sufre la tentación. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Jesucristo, pues estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, unigénito, único en su género. Nosotros somos tentados por el pecado, por la concupiscencia. La carne codicia contra el espíritu contra la carne, estas dos cosas se oponen. Hay una batalla, ¿no? Por eso Pablo es miserable. ¿Quién me va a librar? Pues solamente Jesucristo. La persona que está viva en su mente natural sufre mucho. Está en Cristo, pero ¡ay, la tentación! ¡Ay, esta mujer! ¡Ay, este dinero! Por eso la Biblia dice que tenemos que morir cada día. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mientras más muertos estemos, va a ser más ligera la carga. El único que te puede librar es Jesucristo. Cuando dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, hay cosas que todavía no estamos en el cielo, hermano Héctor. Hay cosas que te van a tentar, te van a provocar, pero esas, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que ir de fe en fe, de gloria en gloria, avanzando. Si nosotros negamos esta lucha, vamos a engañar a la gente, vamos a engañar a los hermanos. Es mejor ser honestos. Por ejemplo, cuando hay una tentación enfrente de nosotros, le digo yo a mi esposa, fíjate, mija, que iba pasando por ahí y se me atravesó una mujer que me llamó la atención.
Dirán los hermanos de que, ay, ¿a poco le llaman la atención al pastor las mujeres? Claro, si no soy no estoy hecho de materia angelical, pero yo me hago el muerto, hermano, y le digo a mi esposa, fíjate que me pasó esto, pues vamos a orar, mijo. Y me abraza mi esposa y dice, venga, Checonchumá, ahorita aquí se va a consolar conmigo. Claro, preciosa. Pero si yo no enfrento la realidad de la tentación, dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne está enferma. Entonces el apóstol Pablo está siendo muy honesto en descubrir la naturaleza carnal, que en realidad debería estar muerta, hermano Héctor, en nosotros. Cambio. Faltan 6 minutos, Cambio. Pues sí, pero desagradablemente, hermano, no está en su totalidad muerta. O sea, el Señor dijo, sed perfectos. Pero la perfección Él es perfecto, hermano, porque es su esencia. La de nosotros no. Nosotros, cada día que pasa, si nosotros, nuestro deseo es obedecer a Dios, y entonces cada día el Señor va a perfeccionar nuestra vida, a santificar nuestra vida. Si en su totalidad el pecado hubiera muerto, entonces, hermano, nos hubiera ya el Señor llevado como a Enoc. O sea, pero el pecado no va a morir en su totalidad, hermanos, hasta que venga Cristo. De eso tenemos que estar conscientes. Y como tú dijiste, hermano Gamaliel, no engañarnos. El cristiano no se tiene que engañar, porque lo que sucede es que cuando un cristiano dice, yo no voy a fallar, yo no voy a ofender a Dios, hermano, eso no es la realidad es otra. ¿Y qué sucede cuando falla aquel cristiano? Se decepciona y viene el diablo y lo engaña y dice, a ti Cristo ya no te va a perdonar. Tú ya no puedes servir a Dios. Ese es el engaño, como tú decías, hermano, el engaño en que cae la gente a veces por el diablo les hermano, que no van a fallar. Dios nos ha dicho, hermano. Dios nos ha dicho en su palabra, hermanos. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. O sea, el diablo nos puede zarandear, hermanos. Tenemos que estar conscientes de esos para no caer en el engaño del enemigo. Cambie. Sí, hermano Héctor, sí, tenemos 4 minutitos, porque de otra manera, si planteamos un evangelio de que desde que fuiste salvo por gracia, ya el pecado no tiene nada que ver contigo, tú estás en una botella de cristal. ¿Y qué es lo que pasa en estos ambientes religiosos, hermano Héctor? Que en cuanto cae una persona en pecado, todos se le echan encima a condenarlo. Ya cayó de la gracia, ya pecó, cuando la Biblia dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere tomado de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas, ¿no? Sí, tenemos que estar conscientes que va a haber hermanos que van a caer en pecado, en problemas, pero tenemos que ayudarles y también saber que nosotros estamos expuestos. Por eso dice la Biblia, o sea, no necesariamente vamos a caer, pero la posibilidad está. Por eso dice la Biblia, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si no velamos, si no oramos, y luego nos creemos como que estamos en una botella, estamos planteando un evangelio falso.
un evangelio falso, porque Pedro negó al Señor y fue restaurado, ¿no? Y ese es el problema de muchos grupos religiosos, donde se plantea como que tú ya nunca vas a fallar, y el día que falles, hermano, pues te llevó Satanás al infierno y los hermanos todos te señalan en lugar de ayudarte. Pero el apóstol Pablo es muy honesto y está diciendo, hay una ley, y no está diciendo, estamos derrotados. Se lamenta de la condición humana, pero dice, hay uno que me ha librado, es Cristo Jesús. Pero ya va a depender de la entrega, ¿no? Que dejemos nuestra propia mente y que obtengamos la mente de Cristo. Y en eso estamos, hermano Héctor, en eso estamos, escudriñando la palabra y comiendo su palabra para empaparnos de la mente de Cristo. Escucho tu final comentario, faltando un minuto, cambio. Bueno, hermano, nosotros vamos a, con esto, con este comentario, dice la Biblia que nosotros somos transformados. Perdona, adelante. Hermano, nosotros somos transformados por el Espíritu del Señor. O sea, cada día somos transformados. ¿Qué quiere decir transformación? O sea, cada día el Espíritu del Señor nos hace más aceptos ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es transformar, hermano? Ir venciendo, hermano, agarrando fuerza espiritual para vencer, hermano, aquello que a veces no podemos vencer. Seríamos unos mentirosos si nos engañamos. Dijo el apóstol Juan, seremos mentirosos si decimos que no tenemos pecado. Lo hacemos al Señor mentiroso. Cambio. Te escucho, hermano. ¿Diste el cambio, hermano? Sí, cambio. Sí, se nos acabó el tiempo, hermano. Pedro Ruiz está viendo el video. Hernández Sandoval, Sergio, Pastor Gamaliel, pacte con Dios por $1,000 para que el gran Sergio lo perdone y sea bendecido por él. Ahorita se los mando. Ricardo Durán, Francisco Bustamante, Karina Silvestre, Dora Ruiz. Bueno, aquí hay mucha gente, hermano, viendo el video, lamentablemente. Y de despedida, hermano Sergio, hermano Héctor, cambio. Bueno, hermano, Dios les bendiga, saludos a toda la audiencia y esperamos que el programa sea de bendición, dirigido por nuestro hermano Gamaliel y nuestro hermano Osvaldo Arias. Toda la audiencia, Dios les bendiga. Muchas gracias por colaborar, hermano Héctor, en todos los sentidos. Gracias a los hermanos que nos acompañaron. El lunes nos vemos en la tacita de café. Tacita de café, la tacita.